Bienvenidos a un nuevo episodio de Before You Scale, el podcast donde hablamos con founders de startups en early stage. Hoy tenemos con nosotros a Miguel Ortega, de Exnova. Exnova es una herramienta de marketing intelligence que permite a esas empresas que se dedican a la exportación e importación de productos y materiales tener acceso a todos esos datos, volúmenes, índices de precio e incluso márgenes que les ayudan a tomar decisiones. Puede parecer que no sea la idea más sexy del mundo, pero recomendamos que os quedéis a escuchar este podcast para entender cómo surge una idea así y sobre todo cómo se empieza a ejecutar, cómo se cierran esos primeros clientes. Estamos hablando de empresas que facturan cientos de miles de euros al día. Todo un challenge para Miguel y su equipo que nos cuenta en este episodio. Esperemos que os guste. Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Before You Scale. Hoy estamos aquí con Javier Romera y Miguel Ortega. Miguel Ortega de Exnova, bienvenido al podcast. Muchas gracias. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bueno, hoy tenemos a Miguel. Miguel nos hablará un poquito de Exnova. Con él repasaremos el business model, como siempre hacemos, pero también tocaremos un poquito, aprovechando que él es CTO, entraremos un poco en detalle de todo el ecosistema tech. Hablaremos un poco de lanzadera, porque Miguel está metido en acelerador, así que queremos que os cuentes. Y finalmente abriremos una nueva sección que hemos preparado para nuestro podcast, donde te pediremos un poco de tu ayuda, Miguel. Vale, porque siempre Javi y yo comentamos, oye, tenemos que lanzarnos, ¿no? Montar una idea, pero el paso, o uno de los primeros pasos es el day zero de la idea, ¿no? O sea, cómo validamos esa idea. Entonces, te pediremos un poco de ayuda para hacerlo, ¿vale? Así que, pues para sí, empezar... Con Figma, una plantilla, ir probando, lanzando, tal. Antes de hacer la aplicación entera, ¿no? Porque entiendo que es un esfuerzo muy grande. Exacto. Entonces, queremos ver un poco cómo piensas sobre eso. Un MVP, ¿no? Lo que se llama un MVP. Exacto. Pero bueno, empecemos por tu proyecto, así que, antes que nada, cuéntanos, ¿qué es esto de Exnova? Vale, bueno, Exnova es una plataforma de marketing intelligence. Nosotros lo que ayudamos es a las empresas que están intentando vender fuera o incluso están ya vendiendo fuera a tener marketing intelligence, es decir, muchísimos datos de lo que está pasando en cualquier país. Entonces, lo que analizamos son transacciones de mercancías internacionales y les permitimos tener completamente controlado cualquier mercado, por ejemplo, en Latinoamérica, Norteamérica y demás. Es básicamente una solución integral de data para que ellos puedan tener muy controlado lo que está pasando en un mercado extranjero. ¿Qué tipo de empresas en concreto son vuestros clientes? Porque has hablado, ¿no? de transacciones, etcétera. No es una empresa, por ejemplo, de software, ¿no? Es algo más logístico, ¿no? Entiendo. Siempre, sí. El único requisito es que sea un producto físico. Sí. Es decir, que sea algo material. Porque nosotros lo que analizamos son transacciones de mercancías que entran por aduanas, por los puertos o en los aeropuertos y demás. Entonces, realmente analizamos cualquier cosa. Por ejemplo, si vosotros enviarais os mudáis a Estados Unidos y enviáis vuestros trastos de casa, nosotros eso, la plataforma lo recoge. Entonces, básicamente, el único requisito es que sea un producto físico. Vamos a poner un ejemplo igual de una empresa, un cliente vuestro que tengáis, no sé si son públicos o no, sí, que puedas compartirlos, y el tipo de mercancía y sobre todo qué tipos de datos, ¿no? son interesantes para ellos. Claro, bueno, te voy a poner dos ejemplos, un ejemplo de una empresa muy grande y una empresa más pequeñita. La empresa más pequeñita, yo soy de Cuenca, nací allí, entonces hay empresas que tienen, por ejemplo, quesos o vinos que tienen mucha calidad, están muy, muy buenos, pero no tienen, digamos, la infraestructura para saber qué está pasando en un mercado exterior. Pero saben, por ejemplo, que en Nueva York el queso lo van a poder vender a 5 por 5 de lo que lo vendan aquí. ¿Vale? Entonces, nosotros lo que les ayudamos es básicamente tener súper controlado el mercado, por ejemplo, de queso en Estados Unidos. Realmente en cualquier país, pero en Estados Unidos. Entonces, pueden ver tendencia de precios, compradores, competidores, estadísticas, demanda, evolución de precios y demás, todo. Entonces, esas empresas... ¿Márgenes también lo tenéis ahí? Márgenes depende del país, pero sí, también tenemos márgenes de precios. Con lo cual, ellos se pueden centrar en lo que es la fabricación del producto y cuando necesitan, digamos, el comercial necesita ver, al igual que está vendiendo, por ejemplo, en Barcelona, pues cuando quiere ir a Nueva York, pues en Nueva York no van a tener ni idea de qué está pasando. Entonces, puede usar la plataforma para tener, digamos, una visión 360 de datos de lo que está pasando en el mercado. Y nosotros realmente lo que tenemos es un listado de todos los posibles compradores, porque como estamos analizando transacciones de mercancía, analizamos todos los compradores de cualquier producto, pueden perfectamente ver quién está comprando queso manchego curado de 12 meses. Un estudio de mercado as a service, ¿no? Prácticamente. Básicamente, sin ningún tipo de intervención por nuestra parte, porque es todo automatizado con la herramienta de Marketing Intelligence. ¿Y el tipo de datos, dónde los sacáis? ¿Dónde sacáis los datos? ¿Los agregáis de diferentes sitios? ¿Lo analizáis vosotros? El core viene de aduanas, es decir, nosotros sacamos todo de aduanas, ya sea portuario o aeropuerto.
Y nosotros también lo que intentamos es siempre agrandar, expandir horizontalmente lo que se llama esa base de datos. Entonces vamos scrapeando datos. Pero, o sea, las aduanas están obligadas a publicar todo lo que reciben y sí, dependiendo del mercado. Exportan. Dependiendo del mercado, pero sí. Normalmente es también una forma que distintos países adoptan para hacer un mercado más competitivo con libre acceso a la información. Entonces tenéis la información de lo que entra al país, ¿no? Pero no lo que se acaba vendiendo, ¿no? Que está súper correlacionado, entiendo, ¿no? Si entra, pues se va a acabar vendiendo, no va a estar todo en stock. Pero nosotros nos quedamos justo en la entrada del país. Claro. Pero es un poco por las dinámicas del comercio internacional, porque, por ejemplo, la empresa, por seguir el hilo, la empresa de Cuenca que vende el queso, realmente una vez ya lo ha vendido, le da igual luego en qué supermercado acaba el queso, porque ellos ya han acabado la transacción en cuanto entra a aduanas. O sea, lo venden a un proveedor grande de allí y él ya se encarga, ¿no? No es una venta al cliente final. Precisamente. Sí que estamos intentando expandir un poquito más nuestra capacidad y ver igual qué distribuidor, en qué estados, una vez que ya ha entrado. Pero es cierto que tampoco es la necesidad de estas empresas exportadoras. Y el caso contrario es una empresa muy grande, pongamos algún nombre, por ejemplo, Pamesa, el grupo Pamesa de Cerámicas, son de los mayores exportadores a nivel nacional. Ellos están ya en Estados Unidos, tienen empresas formadas, equipos de ventas, lo que les permite es básicamente estar al día. Nosotros analizamos información a tiempo real, pues estar al día de lo que está pasando. Ellos realmente tienen necesidades muy específicas. ¿Qué competidor está comprando, qué ha comprado el competidor hace 2 días? O tema de alertas de precios y demás. Entonces, justo es otro caso de uso, pero bajo la misma plataforma. Entonces tenemos un espectro de... ¿Estáis especializados en algún país en concreto o estáis realmente esparcidos internacional? Ahora mismo estamos en Norteamérica y Latinoamérica, pero empezamos tan solo en Estados Unidos. Qué bien. Vale. Sí. Muy bien. Entonces, entiendo que vosotros dais esta información a vuestros clientes. Has presentado 2 casos de uso, ¿no? Un caso de uso que es para toma de decisiones, incluso te diría a nivel estratégico, ¿no? De a qué país empieza a exportar. Y otro caso de uso que es de análisis de qué están haciendo mis competidores. Precisamente. En los 2 casos, ¿vosotros planteáis esto como un servicio de una cierta recurrencia o es más un one-off a las empresas? Sí, bueno, el primer caso, una vez que entres en un país, estás realmente analizando otros datos, demanda de precios, si realmente hay demanda, posibles competidores. Cuando estás en el país, empiezas a usar ya otro tipo de herramientas que es más de consolidación del mercado. Entonces estás viendo qué están haciendo tus competidores, si tus importadores te están comprando a ti o están empezando también a comprar a otro proveedor igual, italiano y demás. Entonces la plataforma es la misma, pero las funcionalidades que están usando es distintas. Realmente, pues una es para consolidación y otra es puramente de entrada. Pero el acceso es un único acceso, es una única tarifa, digamos, y ahí tengo acceso a todos los datos que me da Exnova. Sí, justo. Tenemos Exnova, lo llamamos a veces Market Intelligence, y es un acceso único para el país. Sí que es cierto que nosotros estamos empezando a desarrollar una serie de funcionalidades más avanzadas de algoritmos de IA y demás, alertas, que eso sí que son unos paquetes que igual empresas más grandes necesitan. Es decir, para consolidarte en el mercado, tener muy claro qué están haciendo tus competidores en tiempo real, pues igual si tú estás intentando entrar ahí, no es un servicio que tú necesitas. También el coste de desarrollar eso es bastante más elevado, con lo cual es más para un paquete más enterprise. Y a la hora, entiendo, ¿no? Pensando, a la hora de buscar clientes vosotros, al final es muy importante que esta empresa se vaya a internacionalizar o tenga al menos una ambición o lleve un país y sepáis que va a ir a otro, etcétera. ¿Esto cómo lo identificáis? ¿No tenéis una herramienta interna que os diga, vale, estas empresas están en proceso y cómo contratáis con ellas para cerrar los leads, etcétera, ¿no? Claro, incluso una industria concreta, ¿no? O sea, por lo que estoy diciendo, tenéis que ir a industrias que exportan materia prima. Cerámica, tal. Justo. Sí, bueno, yo creo que este es uno de los mayores problemas de las startups ¿quién va a ser tus primeros clientes? Hay mucha incertidumbre porque realmente tu producto no tienes claro a quién le va a venir bien y quién va a sacar una ventaja usándolo. Entonces, nosotros tenemos una peculiaridad que es analizamos datos de transacciones de mercancía por todo el mundo, con lo cual sabemos perfectamente cuáles son todas las empresas que están internacionalizándose y mandando productos fuera. Entonces, tenemos una serie de herramientas internas. Nos hemos vuelto un pelín sofisticados y hacemos unos análisis y unas regresiones para sacar precisamente cuál es esa industria que más nos interesa. Y una vez tenemos esa industria, vamos literalmente arrasando, vamos por la lista, hacemos una serie de algoritmos para que nos los ordene por, digamos, un algoritmo de interés interno nuestro, y vamos uno a uno. Uno a uno es llamada, ¿no? Sí. Tenemos dos tipos de venta, outbound y inbound. Tenemos dos SDRs, básicamente dos comerciales que lo que hacen es llamar, van llamando a la lista. Nosotros
precisamente por el tipo de información que trabajamos. No es una llamada, hola, soy Exnova, tenemos una plataforma de Marketing Intelligence. Sí. Normalmente suele ser, he visto que has hecho 3 envíos la semana pasada a Estados Unidos, te quería preguntar por importador X. Entonces realmente es un mensaje que cala muy bien. Sí, claro, ellos se quedan y, ostras, esta gente me conoce, ¿no? Sí, muchas veces dicen, ¿eres Hacienda? O, sí. Esta gente va en serio, ¿no? Sí, esta gente va en serio, sí. Entonces la verdad que es relativamente, bueno, llamar la atención es relativamente fácil. Y a nivel de pricing, entiendo que tendréis distintos niveles, ¿no? No es lo mismo la quesería o la bodega de Cuenca que hace una producción de 14.000 botellas al año que la empresa Pamesa, por ejemplo, que exporta toneladas y toneladas de cerámica. Efectivamente, nosotros tenemos el típico pricing con, digamos, funcionalidades, países, es una matriz, funcionalidades, países y duración del contrato. Entonces, un poco dependiendo de cuáles sean las necesidades de la empresa, si quieren todo el mundo, si quieren, por ejemplo, tan solo Norteamérica, también un poco las funcionalidades que hacemos un pricing a medida, un tailor-made, porque bueno, en B2B a veces es un poco complicado saber cuál es el precio correcto. Empezamos con una tarifa, digamos, fija, simplemente por toda la plataforma, pero realmente es precisamente lo que tú dices, no estás, digamos, aportando el mismo valor a Pamesa que a la quesería de Cuenca. Entonces, lo lógico, nuestra visión es realmente ir a esas empresas que tienen el problema más latente, como puede ser la empresa de Cuenca de Quesos, que realmente lo que saben hacer es un queso muy bueno, pero no tienen acceso a esta información. Entonces nosotros no queremos dejar ese mercado de fuera, o sea, de lado. Entonces vamos a seguir manteniendo unos precios relativamente ajustados para esas empresas y luego, como tenemos capacidad por el tema de funcionalidades y la plataforma, también ser capaces de hacer modelos de enterprise, que estamos hablando de igual miles de euros al mes. Porque mencionabas el tema de la duración, ¿no? O sea, entiendo que es un contrato de X meses y no es tanto recurring, ¿no? Es como semi-recurring, ¿no? Se acuerda antes claro, la duración. Efectivamente. Sí, nosotros tenemos 2 modalidades, es decir, nos vas pagando mes a mes con un contrato preestablecido de meses, mínimo de 6 meses, mínimo de 12 meses. Vale. Estamos empezando a testear también los 24 meses, porque a nosotros como una startup nos viene bien asegurarnos una recurrencia durante 24 meses. Sí. Y relativamente cuando tienes una startup es relativamente fácil hacer un upscaling, sacar una nueva funcionalidad y llamarles y decir, oye, mira, tengo esta nueva funcionalidad. Que realmente el problema a veces que te cierres a 24 meses es que no le puedes subir el precio. Claro. Pues si realmente tú eres capaz de hacer un upselling es relativamente fácil. Es un poco lo que estamos testeando. Pero es cierto que el tema de precios es igual unas cosas más complicadas que los challenges que tenemos aquí en Exnova, porque realmente es eso, cómo das servicio y cobras a un Pamesa y también a una quesería. ¿Qué le puede costar a un Pamesa, por ejemplo? Datos sobre un país, entiendo, ¿no? Sí, no, de un país, pues cientos, no llega a miles, pero realmente el tema es que ellos con 2 envíos, con encontrar un par de clientes nuevos o tener una ventaja competitiva con un competidor suyo, ellos amortizan la herramienta durante años. Realmente, al fin y al cabo, ellos están haciendo transacciones de cientos de miles de euros al día. Entonces, realmente... Es un porcentaje muy bajo para ellos, ¿no? Muy bajo. Igual dando un paso atrás, porque de repente nos he visto hablando de transacciones de cientos de miles de euros en cerámica y tú midiendo esas transacciones, ¿cómo acabas aquí? O sea, ¿cómo surge esta idea? Nos comentabas antes fuera de micros que estabas viendo en Estados Unidos. ¿Cómo sale la idea de Exnova? Claro, bueno, nosotros somos 2 socios, mi socio se llama Amado, también español. Nosotros empezamos estudiando negocios internacionales en la Universidad de Valencia y fuimos a un exchange que al final se acabó quedándonos los últimos 2 años, es decir, primero y segundo en Valencia y tercero y cuarto en Estados Unidos, en Carolina Norte. Y empezamos estudiando negocios internacionales, como decía, yo me dediqué a la parte de finanzas, él siguió con negocios internacionales y yo realmente siempre me llamó mucho la atención el tema de análisis cuantitativo de finanzas, puras finanzas. Entonces acabé trabajando en Miami en banca de inversión, trabajaba en una mesa de trading. Entonces el tema de algoritmos y programar, aunque yo no me había especializado en eso, fue algo que tuve que aprender. Entonces rápidamente me volví bastante metido en todo este tema de algoritmia, los primeros algoritmos de IA que por ahí se empezaban a escuchar. Y sin embargo mi compañero siempre estuvo trabajando en el tema de negocios internacionales y trabajaba en la Cámara de Comercio de España en Miami, responsable de comercio exterior o algo así. Entonces era para nosotros muy fácil ver todos los problemas que tenían precisamente las empresas españolas al entrar en un mercado extranjero. Y normalmente era una falta de datos tremenda, porque tú realmente eres experto en España, distribuidores, competencia y demás, pero cuando vas a un país nuevo estás con los ojos vendados. Sí. Entonces empezamos a testear una serie de soluciones y al final nos dimos cuenta que lo que necesitábamos éramos datos.
eran muchos datos. Entonces empezamos a sacar datos desde e-commerce, transacciones de mercancías y demás. Nos dimos cuenta que también era importante hacer una plataforma que fuera escalable, porque podíamos hacer algo como una consultoría, que es realmente cómo se ha ido trabajando los últimos 20, 30 años, pero realmente siendo 2 personas y por aquí teníamos 22 años, no inspirábamos esa confianza para decir, mira, realmente te vamos a ayudar a entrar en un mercado extranjero. Entonces, desde con los datos ahí así, ¿no? Claro, los datos los pones en un SaaS, tú borras del mapa porque digamos lo que ven es la página web y la plataforma, ya esa barrera de desconfianza no existía. Bueno, y en la consultoría como tal lo que hay es una recomendación. Entiendo que vosotros no dais esa recomendación, vosotros mostráis los datos únicamente. Sí, precisamente, mostramos los datos únicamente. Sí que es cierto que los mostramos de la forma que a ellos mejor les conviene. Es decir, una empresa que va por volumen, pues va a ver la información por volumen. Una empresa que va a precio, pues va a ver segmentada por precios. Un poco tienes la opción de verlo como uno quiera. Pero sí, realmente intentamos que la plataforma esté hecha a la medida de las empresas que lo están usando. ¿Es desde allí, desde Estados Unidos, donde empezáis la aventura o luego acabáis viniendo aquí, no? Exacto, montamos el software ahí, principalmente mi socio sabe programar un poquito, pero principalmente lo monté yo, y lo que hicimos fue dejárselo a gente que trabajaba en comercio internacional, que lo probaran. Nos empezaron a dar el feedback, lo cambiamos un poquito. Pero de entrada la idea les parecía que aportaba valor, sí. ¿no? Sí. Y realmente cuando tienes 22 años es complicado que tú veas aportando valor a una empresa que igual lleva en el mercado 50 años. Es un poco complicado. También tiene correlación con el precio, porque no piensas que vas a poderle cobrar 500 euros al mes a una empresa. Entonces también sueles tender a poner precios muy, muy baratos. Nosotros lo que hicimos fue darlo gratis a las empresas, nos empezaron a dar feedback y ya pues sí que es cierto que acabamos con un software relativamente interesante para estas empresas. Y bueno, al final estábamos programando y desarrollando todo el negocio por las tardes allí en Estados Unidos, y hubo un momento que hubo que dejar el trabajo porque ya era inviable. O sea, realmente nos damos cuenta que Xnova tenía tirón, la gente nos pedía más y más y más y no había horas. No dormíamos muy poquito, pero es que era no dormir sin más. Entonces dejamos el trabajo y decidimos venirnos aquí a España otra vez. Llevamos 5 años y bueno, volvemos. Es probablemente el viaje inverso a muchos emprendedores. Sí. Bueno, abaratar los costes de vida, ¿no? Entiendo. Claro, precisamente, sí. Porque todo el dinero que hacíamos, todo el dinero que hacíamos era para Xnova. Entonces, pagar $2.000 de alquiler al mes no era viable. ¿Y por contexto de qué fecha hablamos cuando volvéis aquí? Esto fue agosto del 2021. Agosto 2021. O sea, ahí llegáis aquí y entonces que empezáis a contratar, o sea, empezáis a vender esta misma idea a empresas de aquí, ¿no? Justo. Sí, nos vamos a la Sierra de Madrid. Esto es curioso. Nos vamos a la Sierra de Madrid a una casa porque no teníamos dinero. Fuimos a una casa de unos familiares que no vivía nadie. Entonces estábamos en la Sierra de Madrid. No teníamos contacto con nadie prácticamente. Entonces era programar, vender. Es casi tu sueño, Javi, ¿eh? Estar ahí montando una... Sí. De hecho, yo he llegado en Lanzadera a hacer alguna presentación y poner el garaje en el que se creó Apple y al lado de nuestra casa para que vieran las similitudes. Encuentras las 8 diferencias. Sí, y bueno, ahí fue cuando nos dimos cuenta que era demasiado complicado todo. Nosotros nos pillaba muy de nuevas y que sería muy interesante entrar en una aceleradora de empresas. ¿Y por qué era lo complicado? ¿Era el tema tecnológico? ¿Era el tema de encontrar al cliente? Sí, realmente la venta B2B te parece más extraña porque tú no te puedes, digamos, poner en la piel de un consumidor como tal. Entonces era un poco más complicado. Teníamos algunas dudas sobre cómo hacer el sales funnel, cómo vender y demás. Precios. Estábamos muy, muy, muy dubitativos sobre qué precio poner. Era momento de cerrar una ronda de inversión o no. Entonces pensábamos que eran, digamos, tantos paradigmas que no podíamos, como habíamos estado haciendo antes, llamar a alguien que conocíamos, experto en precios, y decir, oye, ¿qué piensas? O sea, ¿qué piensas? Realmente necesitábamos una ayuda integral. Y bueno, aplicamos en Lanzadera porque bueno, Valencia lo conocíamos y demás, nos parecía una ciudad interesante y nos cogieron. ¿Y cuándo aplicasteis? ¿Cuándo acabasteis entrando? Eso sería a finales de 2021, ¿no? Precisamente, sí, a finales de 2021 aplicamos. ¿Sí? Aplicamos el último día que se podía. Lo vimos en la web. Era un puente, me parecía el puente de Halloween. Y le dije a mi socio, oye, que es el último día para aplicar a Lanzadera. Lanzadera lo conocíamos de sobra porque habíamos estado ahí y bueno, es muy conocido. Dijimos, venga, vamos a aplicar. Y aplicamos y bueno, fue muy rápido. En
en una semana, o sea, en una semana ya nos habían hecho un par de entrevistas, un par de llamadas y al mes nos cogieron. Y justo 2022 empezamos en Lanzadera con un software y lo que contábamos, el triple cero, ¿no? 0 clientes, cero de inversión y 0 empleados. O sea, tú llegas a Lanzadera, tienes una idea, tienes un MVP igual montado, pero todavía no tienes clientes, llegas ahí y ¿qué es lo que esperas? O sea, ¿cómo funciona esto? Tú entiendo que no llegas solo, llegan varias startups, ¿no? Comentabas fuera de micros unas 50, 60 startups por trimestre entran. Sí, han cambiado un poquito el modelo y lo están haciendo bastante bien, pero puedes entrar desde una idea de negocio, con tú solo o con un socio, hasta una empresa, un scale-up, una empresa que igual lleva 10 años, pero tiene un challenge de cómo, digamos, entrar en el mercado chino. Entonces, dependiendo, entras en una serie de fases, hay 4 fases y te dan, digamos, distintas charlas, obviamente, distinto coaching y demás. En nuestro caso, entramos en la fase de ideación, la primera, la fase start, que lo llaman. Entonces, tú entras ahí y ya sabes más o menos el periodo de tiempo que vas a pasar dentro de Lanzadera. ¿Está todo muy pautado o es más yendo...? No, está muy pautado. Y creo que también es parte del éxito, porque tú tienes muy claro qué vas a recibir, hasta cuándo y cómo. Entonces, tú entras en Lanzadera. Normalmente los periodos son cuatrimestrales. Pues hay un batch en enero, en mayo y en septiembre. Vale. Pues tú vas de 4 en 4 meses. El modelo un poco cómo funciona, tú tienes, digamos, un advisor. Básicamente es tu director de proyectos, lo llaman DP. Sí. Vale. Y básicamente te va guiando. Tienes una serie de charlas generales con todo lo que es Lanzadera y distintas empresas y también coachings individuales con este director de proyectos. ¿Y lo puedes elegir tú? ¿Cómo vas? No, te lo asignan. ¿No? Y además hacen buena asignación porque realmente, bueno, si vas... Buscan un match. Buscan un match. Si eres una empresa de biomedicina, te ponen con un experto. ¿Y la dedicación suya cuál es? ¿Es de 1 hora a semana hablamos o de horas por día incluso? En Lanzadera tienen, digamos, la filosofía de dar y pedir. Es decir, cuanto más pidas, más te van a dar. Y si pides 0, te darán 0. Entonces tú puedes, digamos, marcar el impacto que vas a tener en el ecosistema de manera de empresas. Y a nosotros realmente fuimos de las empresas que pedimos bastante al principio. Nos cortábamos. ¿Qué pedisteis? No, pedíamos que nos ayudaran en todo. Es decir, que nos ayudaran cómo montar un funnel de ventas, cómo organizar una empresa como nosotros, cuándo deberíamos de empezar a contratar, cuándo deberíamos empezar a pensar en una ronda de inversión. Y no ha habido pregunta que no te den una respuesta. Obviamente tú luego haces lo que quieres. Y entiendo que es más una discusión que tenéis con ellos o ellos también os dicen, oye, yo atacaría a estos clientes, mírate a estos clientes por X, Y, Z. Ambas. O sea, hacen las dos. Ambas. Si realmente sí ven que tú tienes bastante claro tu modelo de negocio, tu industria y demás, te dejan seguir, te van dando pautas. Oye, has probado esto, has probado otro. Si realmente no sabes ni quién va a ser tu principal o tu primer cliente, pues sí que te ayudan. La pregunta es ¿cuánto entran al barro ellos? O sea, ¿es una visión 100% de águila, de directrices? ¿O a veces sí que miran el Excel ahí con los clientes y dicen, buah, este cliente? Sí, miran los Excels, pero no es en ningún momento se siente como que me están mirando todas las cuentas. No hay y demás. micromanagement. No hay micromanagement. No. Y hay empresas que, lo que te contaba, que pasan 4 meses, van a las charlas, aprenden algo y se van. Dos empresas como nosotros que llevamos 1 año ahí y hemos hablado con mucha gente, nos han ayudado prácticamente en todo y realmente seguimos ahí con ganas de quedarnos un tiempo más. Entiendo que esto es a cambio de equity. No, es equity free. ¿Es equity free? Sí. Es completamente equity free. No hay ningún incentivo para ellos económico. Bueno, esto todo depende de Juan Roig y digamos su legado y su manera de empresas. Tiene EDEM, que es la Escuela de Empresarios, una universidad. Luego, por otra parte, tienen la parte de aceleración, que es Lanzadera, y tienen el fondo de inversión, que es Angels Capitals. Vale. O sea, Juan Roig como tal cubre todos estos gastos, pero no hay ningún tipo de incentivo económico para ellos. Ni equity, ni pagáis vosotros en cash. Y entiendo que estáis ahí en las oficinas de ahí o tenéis oficinas aparte. Estamos en las oficinas de ahí, que son probablemente de las mejores oficinas que hay en Valencia. Enfrente del puerto. En la Marina, ¿no? La Marina de Empresas es precioso. Sí, no es ningún incentivo. Realmente es un poco la visión del señor Roig y Mercadona. ¿Y esto ocurre con otras lanzaderas también? Porque a nosotros al menos nos sonaba, pues una lanzadera es das un poco de equity y a cambio te dan algo de dinero y luego mucha ayuda en términos de thinking. Sí, para nosotros siempre Lanzadera fue la primera opción.
Bueno, también estamos en la aceleradora de la Universidad de Pensilvania, de Wharton, porque estudié allí. Sí. Pero no conozco muchas más. Bueno, hemos comentado Demium y SeedRocket. Demium creo que tiene, digamos, opción a participar en tu primera ronda de inversión. Entonces, creo que no es directo, pero tienen como una opción como preferente. Como Synthetic Equity, claro. Después puedes... Exacto. Y SeedRocket, la verdad que desconozco. Creo que tengo entendido de que no, pero no lo sé. Curioso. Sí. Sí, pero realmente es digamos, la visión que tienen allí en Manía de Empresas. No hay ningún incentivo. Nosotros nos sorprende mucho también que podamos desarrollar tanto por tan poco, que es nada. ¿Y qué tal es la experiencia de estar? Porque entiendo que esto yo me lo estoy imaginando como casi un campus universitario donde tú tienes un montón de startups y founders, ¿no? Que están ahí pasándolas, como tú, en esta travesía por el desierto. ¿Qué tal es esta convivencia con todos estos founders? ¿Aprendéis también de ellos? ¿Estáis en contacto con varias startups al mismo tiempo, entiendo? Claro, sí, realmente es un ecosistema. Muchas veces cuando a ti te va mal, los clientes se quejan, no cierras la ronda de inversión, ves al resto de empresas y realmente están pasando por lo mismo. Entonces sí que hay bastante compañerismo. Algo que nosotros, por ejemplo, en tecnología, muchas veces las startups o las empresas de software tienen un poco de secretismo con qué tecnologías usan, cómo lo hacen y demás. Yo siendo CTO, la verdad que he visto que nos ayudamos muchísimo entre las empresas. Preguntamos, oye, ¿cómo has montado este sistema? Y te dicen literalmente, hasta te enseñan, nos pasamos a veces un poco alguna línea de código y demás, con lo cual realmente hay un sentido de hermandad muy, muy potente que yo no me esperaba. Me esperaba algo más pues cada uno en su burbuja, todos en el mismo sitio, pero más con burbuja. Y no, todo lo contrario. Sí, hay un sentimiento, al fin y al cabo, es que todos estáis intentando sacar vuestra idea hacia adelante, claro. os encontráis con los mismos problemas, y es el product market fit, donde están los clientes y demás. Entonces eso en sí crea un sentimiento de compañerismo muy, muy potente. Sí. Como dice Biel, dando ahora también un paso atrás, ¿no? Creo que hemos cubierto un poco la parte de lanzadera, un poco el mentoring, ¿no? Luego igual pasamos a la ronda de inversión, que también te guían un poco allí, etcétera. Pero la parte tecnológica, al menos, Miguel, tú como yo has hecho economía, ADE, etcétera, ¿cómo luego llegas a ser CTO, ¿no? ¿Y qué necesita un CTO de una startup, ¿no? ¿Cómo se construye ese producto? ¿Qué lenguaje de código? ¿Qué en concreto hay que hacer si yo me quisiera poner a hacer una app mañana, ¿no? Claro, sí. Sí, bueno, lo primero que el rol de CTO en una startup, en mi opinión, es muy evolutivo, cambia mucho. Entonces, al principio eres el único programador, entonces eres el que tienes que hacer todo, toda infraestructura y demás, y luego empiezas a tener digamos, un rol más de gestión y de asegurarte que tus desarrolladores van cumpliendo los objetivos y demás. Claro. Aprender a programar, yo aprendí los primeros, empecé con Python, que creo que es el idioma más fácil para empezar. Y bueno, con cursos en internet, YouTube, Udemy y demás, es muy fácil aprender Python y ya poder montarte un MVP. Realmente puedes montar un MVP con Python, está una web y demás. Pues yo creo que también lo importante es poder echar las mínimas líneas de código posibles para tener el MVP. Claro. Es decir, usar herramientas igual, no code, Figma y demás, como comentábamos, es bastante importante porque tienes que asegurarte que lo que estás pensando en tu cabeza que va a funcionar y que va a ser la bomba, que realmente alguien diga, pues qué interesante. Entonces yo creo que es muy importante que CTO al principio, aunque es muy interesante decir, pues voy a usar esta nueva librería que acaban de sacar y demás, algo súper fácil, rápido, que se puede destruir, que es modular, que puedes decir esto lo quito, esto demás. Nosotros nos pasó que hicimos, digamos, la plataforma de Market Intelligence, hicimos dos funcionalidades muy grandes que nos costaría 25% de esfuerzo una y 75% de esfuerzo otra. La de 75% de esfuerzo nadie lo usaba. Lo teníamos ahí, nadie lo usaba. Entonces, bueno, pues eso tienes que tragarte tu ego y desechar las líneas de código. No sé cuántas horas ahí programándolo. Es decir, esto no... 80-20, ¿no? Como dicen en consultoría. Solo tenemos 80-20. Sí, no, la ley de Pareto. Sí. Entiendo que ahora ya no estás solo, pero programando. No, ahora somos 10 personas y tenemos un equipo 50-50 tecnología, 50 negocio. Entonces ahora mismo mi rol ya apenas programo.
Sí. Y soy el que peor programo probablemente. Es más asegurarnos de que realmente tienen las herramientas que necesitan. Hay toda una metodología de Agile, que es básicamente pues una perspectiva. No es lo mismo cómo se desarrollaba software hace 10 años, que eran monolitos en enterprise software muy feo, a cómo se hace ahora, que es básicamente un desarrollo continuo y pues todo mucho más ágil y modular. Estaba pensando ahora se me ha ido la cabeza, pero una es como el equipo, ¿no? Cómo ha ido evolucionando, ¿no? Ese primer fichaje, ¿no? Entiendo que es después de la ronda, ¿no? Porque cuando entrasteis en Lanzadera eras únicamente 2, ¿no? Entiendo que desde Lanzadera os apoyan y os ayudan a encontrar ese equipo, incluso también el tecnológico, ¿o sois vosotros que habéis buscado por vuestro lado? Bueno, Lanzadera te ayuda a decir, vale, pues yo creo que ahora sí te vendría bien contratar a alguien de marketing o alguien de tecnología. Yo creo que te pueden dar perspectiva ahí, pero realmente la contratación lo llevas tú. Es cierto que tienes posibilidad de contratar a alumnos en prácticas de DEM, que es la Universidad de Manera de Empresas, pero realmente nosotros nos dimos cuenta que necesitábamos... es obvio, realmente es obvio cuando necesitas gente que te eche una mano. Nuestro primer fichaje fue al mes de entrar en Lanzadera, fue la responsable de marketing, que sigue aún con nosotros. Entró el 14 de febrero de 2022, el día de San Valentín. Es muy, muy gracioso. Y el segundo fichaje entró a la semana. Es decir, nos dimos cuenta que había que empezar a contratar. Era también de la parte de negocio, desarrollo de negocio y estudio de mercado. Más tarde contratamos al primer programador, allá por mayo, 4 meses después. Trabajamos muchísimo con él y un comercial, el primer comercial. ¿Y todo este talento para la startup, dónde lo habéis buscado o dónde lo habéis encontrado? ¿Ha sido a través de LinkedIn, que habéis dicho esta búsqueda vosotros principalmente? Apoyándose, entiendo, también la universidad. Sí, principalmente ha sido en LinkedIn. Creo que a nosotros nos ha funcionado bien. A cada empresa le funciona algo distinto. A nosotros nos ha funcionado bastante bien en LinkedIn. Publicábamos ahí y casi todos los fichajes, igual el 80% ha sido a través de LinkedIn. Luego, dependiendo de un poco, también nos gusta mucho el referral, porque ya es básicamente alguien que ha dicho, oye, esta persona trabaja bien, porque no hablas con ella y demás. Entonces también hemos tenido un par de referrals. Pero sí, LinkedIn y referrals. Y no, igual es el momento ahora bien, ¿no? De hacer un poco de challenge, ¿no? Porque a nosotros al final se nos ocurren ideas, ¿no? Y es un poco ostras, ¿cómo validaría a alguien que ya lo ha hecho una idea, por ejemplo, que se nos ocurre a nosotros, ¿no? Exacto. O sea, muchas veces comentamos o siempre decimos que este podcast, la iniciativa sale de alejarnos un poco de los success stories, que está muy bien para tener como una especie de North Star, pero nos gusta también bajar y decir, oye, no, pues la operativa del día a día, incluso del day zero, ¿cómo es? ¿No? Entonces, igual te podemos soltar, ya llevamos un tiempo apuntando ideas, vamos apuntando ideas, entonces igual podemos comentar una o un par de ellas y te queremos proponer el juego de decir, oye, te proponemos la idea y nos digas un poquito, oye, ¿cómo sería tu día cero? Vale. ¿Qué harías? ¿Se te ocurre esta idea? Vale. ¿Qué es lo primero que haces? ¿Qué es lo segundo que haces? ¿Con quién hablas? Todo esto, ¿vale? Me parece muy bien. Entonces vamos a utilizar una idea. Dale, Javi, si quieres. Sí. Mira, una es, al final, bueno, él y yo como estudiantes, ¿no? Sabemos que hay becas, pero no sabemos cuáles hay, dónde están, y sobre todo, ¿no? Con mi perfil, ¿a qué puedo aplicar? ¿Qué es todo lo que puedo tener de becas, ¿no? Claro. Entiendo que esto es un poco encontrar portales, webs, agregarlas, ¿no? Y luego cuando tienes todo eso, intentar ver a qué tipo de beca se puede asemejar al tipo de persona según unos filtros, ¿no? Que lo puede poner la persona respondiendo a un cuestionario, etcétera, ¿no? Eso, por ejemplo, para validarlo, ¿cómo lo harías? ¿No? ¿Entrarías a...? Incluso yo abriría un poquito más el scope. O sea, dirían ya no solo ayudas o becas para estudiantes, sino la idea sería montar una plataforma, una web donde tú, como persona individual, no hace falta ni que seas un estudiante, puedas entrar, introduzcas todos tus datos y automáticamente puedas tener acceso a, mira, estas son todas las subvenciones que puedes tener, estas son todas las ayudas que tienes disponible, tanto para los estudios como para el alquiler de tu casa, como para comprarte un vehículo de segunda mano o un vehículo eléctrico, o sea, todo esto. Entonces, ¿se te ocurre esta idea, Miguel, en la cabeza? Dices, día cero, ¿qué haces ahora mismo? Vale, yo siempre intento pensar en lo que es Product Market Fit, que es básicamente lo que indica el success de una empresa. El producto, si no lo tienes ahora y la idea es buena, lo vas a tener, vas a contratar a gente y demás, así que yo creo que en el día cero no te tienes que preocupar del producto. Pero realmente es el market, ¿no? El mercado, quién va a usar. Vosotros os habéis dado cuenta de esa idea, pero sería muy importante que os asegurarais que esa idea
esa problemática la comporte también un grupo significativo de gente, porque igual vosotros habéis estado en una escuela que pues tenía una serie de problemas que igual no se comparten con el resto del grupo de masas, así que yo creo que sí que sería muy interesante que pudierais, digamos, ampliar de mira, porque es lo que tú dices, igual es becas, pero igual también es si hay que comprar un coche porque estás en una ciudad que realmente no hay transporte público y demás. Entonces sería, digamos, una especie de validación para realmente encontrar, digamos, cuáles son las ideas que tienen también, o los problemas que tienen también otros estudiantes que están en... Por ejemplo, ir a la universidad a preguntarles... sí, ¿no? Algo así, precisamente, ¿no? Sí, en la universidad, donde veas que realmente va a estar la gente que te va a comprar en algún momento. Yo no me preocuparía del producto como decía, sí que creo que cuando empiezas a tener una ronda de inversión y demás es algo que tienes que darle mucha caña, pero en el día cero no, porque ahora hay suficientes herramientas para montarte una web súper fácil. Al final tú puedes hacer una landing page de lo que eres, hacerla bonita y decir, ¿quieres escuchar más? Déjame un mensaje o dame tu email y luego le llamas, con lo cual no necesitas tampoco demasiado trajín. Pero yo creo que realmente es asegurarte que la idea es suficientemente grande, que bueno, esta idea en concreto creo que sí que es suficientemente grande y diría que hay alguna empresa probablemente que también esté buscando eso, pero realmente a mí sí que creo que es algo que nosotros pecamos, nosotros dejamos muchas horas en tema de producto y software cuando podíamos haber hecho algo mucho más liviano y haber ido escalando un poquito a poco de acuerdo con cómo de grandes iban los números, cuánto vendíamos y demás. Y cuando recibes el feedback, ¿no? Luego, ostras, ¿qué en concreto tengo que cambiar, ¿no? Sí. Eso me parece clave. Hay muchas empresas que, bueno, siempre está el caso del iPhone, que nadie pedía el iPhone y fue algo cambiador, pero realmente no suele ser el caso. La para excepción muchas que empresas. confirma la regla. Suele haber un problema que hay que solucionar normalmente. Eso es. Entonces yo creo que es súper importante que sepas desarrollar tu producto, tu software de acuerdo a lo que te están pidiendo los usuarios. Es básicamente lo que se dedica a un product manager o un product owner de más. Entonces es muy importante porque igual tú estás yendo por al principio cuadra tu idea. Yo creo que esto le pasa a muchas empresas. Al principio sacas el día cero, haces ruido por las redes sociales y funciona. Pero luego tú sigues con tu idea y los clientes están pidiendo algo distinto. Te desconectas y en ese momento creas un producto que no tiene nada que ver con lo que el mercado está pidiendo. Eso, ¿no? Es. Y al principio lo encontraste, que es lo difícil, pero luego te has ido por otro lado. Y eso suele ser también una forma de palmar la startup. Volviendo a la validación de la idea inicial, o sea, entiendo que el seguir iterando es importante, pero en esa validación inicial y para aterrizarla todavía un poquito más, dirías, me iría a hablar con la gente. Y esa gente puede ser universitarios o puede ser gente de la calle. Entendiendo que el scope es tan amplio, harías, o sea, ¿cómo lo plantearías? Harías, por ejemplo, comentabas el hecho de hacer una landing page. ¿Montarías anuncios, por ejemplo, en Instagram con esta landing page, con más o menos un mensaje más o menos atractivo, y validarías la demanda viendo cuánta gente sigue interesada en este producto y después les contactarías para hacerles preguntas? O sea, ¿sería así o habría algún otro approach que cómo lo harías? Sí, yo creo que las redes sociales es algo integral en nuestro día y más la idea que estamos hablando de tema de becas para estudiantes, sí. Intentaría no gastarme realmente nada. No es necesario. Realmente vas a poder sacar probablemente más feedback si pones un par de anuncios, pero realmente no es necesario. Y si quieres, digamos, arriesgar lo menos posible, yo creo que a día de hoy es posible aún conseguir mucho feedback simplemente con lo que tú te muevas. Me gustaría mencionar, es algo muy curioso. En la Universidad de Valencia hubo unos chavales que estaban con una idea de startup y realmente la gente que probablemente fueran sus clientes eran estudiantes. Entonces, lo que hicieron eran, si me permites hacer una difusión con tu WhatsApp, es decir, mandar un mensaje a todos, te compro un bocadillo. O sea, había mucha gente que decía, no lo voy a hacer, pero otra gente que sí. Entonces, imagínate, igual compras 20 bocatas, pero has hecho una difusión a miles y miles de personas. Entonces, bueno, no sé cómo de legal es esto. Exactamente, tengo mis dudas. Pero es una forma bastante ingeniosa de poder llegar a miles de empresas, a miles de personas. Sí. Hay muchas formas, hay muchas triquiñuelas. También hay mucha gente que trabaja ahora con influencers
desconozco completamente el mundillo, pero sé que también es algo... Por suerte tenemos a Javier, que ya es influencer él, así que no hace falta contratar bueno, a pues nadie. entonces está. De hecho, sí que cuando hablamos con Ana Vaz de Flipit, ellos sí que habían utilizado bastante los influencers. Igual no tanto en la parte de validación, sino más cuando tenéis la idea validada para arrancar. Y sobre todo en B2C, pues sí que tiene bastante sentido. Sí, desde luego. Ojalá nosotros que el comercio internacional fuera Pues trendy. también por influencers. Pero creo que no interesa tanto Sí, como... lo pensábamos cuando veníamos, ¿no? Es una idea igual no tan sexy, ¿no? Pero al final... No es nada sexy. Warren Buffett también invertía en las empresas más aburridas, ¿no? Entonces, al final, si dan rentabilidad es algo que ¿por qué no hacerlo, ¿no? Exacto. Es una pequeña barrera de entrada porque realmente estás trabajando en un sector que no es sexy, no hay gente intentando entrar ahí, no hay mucha innovación desde dentro, las empresas están muy cómodas haciendo las cosas como se hacían hace 20 años. Entonces, de por sí, cuando te das cuenta de la idea, pues realmente tienes bastantes posibilidades de hacer algo y realmente disrumpir la industria. Muy bien. Oye, estamos en marzo de 2023 ahora. Exnova tiene ya 10 empleados, tenéis ya una base de clientes más o menos que vais empezando a sentarla. ¿Cuáles son los objetivos para 2023? Entiendo que con Lanzadera, no sé si el objetivo es seguir dentro de Lanzadera o no, pero ¿os habréis planteado unos objetivos para este año? Sí, bueno, nosotros hemos tenido la suerte que cerramos nuestra ronda de inversión en 2022. Si no, el objetivo de 2023 sería cerrar esa ronda de inversión. Eso ya lo dejamos, estamos muy contentos. Entonces teníamos un objetivo que ya hemos cumplido, que era escalar el equipo para las necesidades que íbamos a necesitar en 2023. Cuando hicimos la ronda éramos 7 y ahora somos 10. Hemos puesto un desarrollador más, una persona en marketing y una persona en ventas, con lo cual pensamos que si las cosas siguen así hemos cumplido la parte de recursos humanos para el resto del año, o al menos hasta mitad. Entonces tenemos un objetivo de producto y un objetivo de negocio. El objetivo de negocio, queremos llegar a alrededor de unas 400 empresas como clientes, más o menos. Es un objetivo que realmente... ¿Sobre cuántas ahora? Ahora estaremos cerca de 100. Un por 4, ¿no? Un por 4, sí. Más o menos. Es bastante ambicioso, pero bueno, nosotros estamos realmente ampliando bastante los mercados que estamos dando información, con lo cual hay mucho upselling y demás. Y la herramienta, si tienes una herramienta que solo das información de Estados Unidos, es mucho menos interesante que una herramienta que da datos de todo el mundo. Es un poco más tricky que el SaaS, ¿no? Porque ya es a un cliente, pero luego se os puede caer un contrato de 6 meses. Es un poco más... Hay mucho esfuerzo de venta ahí, ¿no? Sí, hay mucho esfuerzo de venta. Entonces, precisamente esa es la otra pata que comentaba, la pata de producto. Es decir, tener un sistema con suficientes funcionalidades para que realmente el uso sea continuo y que los clientes realmente se acostumbren a usar nuestra herramienta. De hecho, ayer hablaba con mi socio. Unos clientes están intentando entrar en Brasil. Nosotros no tenemos aún Brasil disponible en la plataforma, entonces nos están preguntando que por favor, que cuando íbamos a ir a Brasil, que ellos iban a hacer su estrategia de entrar en Brasil con la plataforma. Entonces, para ellos era interesante que la plataforma de Brasil estuviera lista en 2023 para ellos poder hacer ahí su entrada al mercado. Entonces, eso realmente es muy interesante y es una validación tremenda para Porque para abrir un mercado vosotros es hablar con aduanas, integraros con su sistema de datos, ¿no? Y luego ya eso ya corre solo, ¿no? Entiendo. Sí, precisamente. Al fin y al cabo, la plataforma desde cero la hicimos agnóstica a cualquier vertical, a cualquier industria, entonces da datos de cualquier producto. Es entrar en unas nuevas aduanas, ver un nuevo país, ver cómo tienen el modelo de datos, qué datos existen, qué datos no, qué datos tenemos que igual entrar por otro lado y buscarlos. Y una vez que lo tenemos, lo enchufamos al software y listo para nuestros clientes. ¿Cuánto estandarizado están los datos de aduanas? Porque entiendo que las aduanas de Estados Unidos tendrán datos de todo, igual las de, no sé, de Kenia, las de Panamá o las de Somalia. Hay bastante disparidad. Al fin y al cabo son mercancías, entonces el producto físico suele ser el volumen, el producto, las empresas que están relacionadas con la transacción, pero hay bastante disparidad en qué campos hay, por ejemplo, precios y demás, distintas monedas, sí que hay un proceso. Claro. De hecho, nosotros una parte de la tecnología que es muy potente es todo lo que es el tema de datos. Tenemos mucho expertise y muchas horas de trabajo en depuración de datos para que realmente no estés viendo
transacciones que igual un humano ha puesto algo mal. También. Y entonces es muy complicado de pillar, pero hemos estado muchas horas. Bueno, es un factor a tener en cuenta. Pero sí que a nivel de crecimiento lo tenéis, está como bastante claro, ¿no? Porque si tenéis todos los datos de transacciones y vuestros clientes son, me imagino, principalmente españoles, por ejemplo, ahora de Estados Unidos, es como bastante claro buscar los países que tienen más transacciones o más volumen de transacción con España y ir a por esos países, ¿no? Y también lo que te va pidiendo el cliente, ¿no? Lo que ibas comentando de, oye, si me piden Brasil, pues igual tiene sentido meterlo. Claro, sí, es lo que contábamos antes, escuchar mucho a los clientes para ver qué mercados vas a abrir. Piden mucho Europa, pero Europa es bastante complicado por la ley de protección de datos. O sea, hay que hacer un approach distinto. Pero sí, ese es el factor. Las palancas de crecimiento ahora mismo para nosotros son tanto internas de la plataforma, es decir, abrir nuevos países, como externas a nivel de negocio. Es decir, vale, pues en España hemos hablado ya con casi todas las industrias, trabajamos con los 100 mayores exportadores de España, vamos ahora a Italia, vamos a Francia o a Latinoamérica. De hecho, ahora estamos bastante metidos en Latinoamérica. ¿Y esto no lo hace nadie más? ¿O qué competidores tenéis? Sí. Los competidores es algo siempre muy, muy relativo. Hay empresas, por ejemplo, una red social, pues está muy claro. Instagram igual, los competidores Facebook, aunque se compraron, pero bueno, para nosotros es un poquito más complicado. Hay empresas, nosotros lo definimos como que hay empresas que trabajan con datos similares, datos de aduanas, probablemente tienen una perspectiva un poquito distinta y trabajan con empresas de logística, bancos, aseguradoras para tema de análisis de riesgo. Para empresas exportadoras como tal, tienen alguna funcionalidad, pero no es su core, no es lo que están haciendo. Entonces, en una empresa que analice este tipo de datos para empresas exportadoras, realmente estamos nosotros. Probablemente, si es un negocio lucrativo, entrará más gente en algún momento, pero si digamos, nos definimos la competencia como para empresas exportadoras, estamos nosotros. Sí. Y a nivel de futuro, que seguíamos hablando, ¿cuánto cash tenéis para cuándo es vuestro runway ahora mismo? ¿Hasta cuándo podéis tirar con la ronda que levantasteis? Sí, ahora nosotros tenemos un runway de unos 18 meses. Vale. Entonces, la verdad que estamos bastante contentos porque como está la economía actual, es un runway bastante sólido. Vamos a intentar apalancarnos con algún tipo de ayuda como ENISA, que es una ayuda para un préstamo para las startups. También estamos desarrollando un algoritmo bastante potente de inteligencia artificial, entonces vamos a intentar sacar algo del CDT, que es el centro de ayuda a la innovación, y son ayudas a fondo perdido que realmente también nos aliviaría mucho el sistema de la caja. Pero es cierto que en las startups normalmente haces una predicción y de repente hay un cambio sustancial, tienes que gastarte 200.000, 250.000 en un proyecto y dices, tengo que ir a ronda. Entonces, nosotros ahora mismo estamos muy cómodos financieramente, pero es posible que de repente este proyecto de IA funcione muy bien y tengamos que volver al mercado. Sí. O sea, 18 meses, una ronda de 200.000, ¿no? Si no me equivoco. O sea, quemáis como 10.000 al mes, ¿no? Aproximadamente. Quemamos un poquito más, más cerca de los 20 que de los 10. Más cerca de los 20 que de los 10. Lo que pasa es que realmente los ingresos recurrentes nos alivian bastante. Por decir, estamos quemando 20, pero bueno, también estás facturando, con lo cual la cuenta no está cayendo de 20 en 20 cada mes. Claro. Que asusta bastante. Sí. Nosotros lanzamos una pregunta muchas veces cuando hablamos de ronda de inversión, que es ¿por qué alguien o por qué nosotros no deberíamos de invertir en Exnova dentro de 18 meses, por ejemplo? ¿Por qué no deberías de...? ¿Por qué no deberíamos de invertir? Porque que invertir tienes el pitch muy claro, ¿no? Pero el por qué no, o sea, ¿por dónde te pueden pillar? Te lo cuento después. No, en 18 meses, bueno, obviamente hay un factor de riesgo para un inversor que lo asumieron todos nuestros inversores ahora mismo, que es, vale, Exnova, estamos trabajando con más o menos 100 empresas exportadoras, pero bueno, ¿cómo llegas a trabajar con 1.000? Realmente hay un factor de producto, un riesgo de producto, es decir, va a ser suficientemente bueno para estar en España, estar en Latinoamérica y estar en Asia. O sea, ahí realmente asumes un gran riesgo y luego también si vas a ser capaz de vender a empresas de otro país, porque bueno, al fin y al cabo somos españoles, nuestro equipo de ventas es español y demás, y más o menos tienes una cercanía cultural con tus clientes, pero igual tienes que ir a México, bueno, por lo más complicado a Taiwán, y no tienes ni idea de cómo vender. Entonces, eso es un feedback que nos han dado muchos inversores. Bueno, vale. Que es uno de los principales challenges, ¿no? ¿Cómo escalas a nivel de ventas? Claro, un principal challenge. Y luego creo que también es muy importante cuando tú tengas ya muy
estandarizado tu market intelligence, tu plataforma de market intelligence, muy claro a quién le vendes, tienes ya una masa crítica de clientes, ¿vale? Que es lo siguiente, como ya de vender ya tienes 1.000 clientes, ¿vale? ¿Cómo llegas a los 10.000? Eso realmente es también tremendamente complicado. Nosotros vamos primero a llegar a los 1.000 y luego ya te contaré cómo llegamos a los 10.000, pero realmente es complicado, es un scale-up, sí. Y a nivel de lenguaje, no sé, de idioma, ¿eso es complicado trasladarlo al idioma local a nivel de código o es más el esfuerzo de la venta en sí a un extranjero, ¿no? Sí, nosotros hemos optado por poner la plataforma en inglés y estamos vendiendo solo en España, no hemos encontrado ninguna resistencia. Sí. Lo daría como consejo a gente que está pachando con esto. Si tienes que elegir solo un idioma y tu perspectiva es internacional, empieza con inglés. Vale. Nosotros al trabajar en España creo que es una ventaja para entrar en el mercado latinoamericano, porque realmente es relativamente fácil. Creo que también tienen cierta admiración la gente de Latinoamérica respecto a España y entonces creo que no es muy complicado que alguien de ventas en España llame a alguien de México, por ejemplo, y que realmente tenga interés y decir, mira, pues me está llamando un español que tiene un software, qué interesante, ¿no? Entonces ahí tenemos una ventaja competitiva igual con alguien de Italia o alguien de Francia. Entonces no creo que el tema del lenguaje ahora mismo en nuestro stage sea complicado. Okay. Igual cuando estamos intentando vender en Alemania o en Asia puede llegar a ser una barrera. Bien, sí, no bien antes. Iba a decir que igual para ir acabando, a mí me gustaría entrar en un tema que nos gusta bastante tanto a ti como a mí, Javi, que es entender un poco los hábitos detrás de un founder, ¿no? Y queríamos comentar, hacemos una pregunta, se la lanzamos, creo que a Ana se la lanzamos y fue bastante divertida, que es ¿cómo va a ser tu lunes? O sea, el lunes cuando vayas, no sé si estás en Valencia o estás por aquí por Madrid, ¿cómo va a ser el lunes? O sea, ¿qué te vas a hacer? ¿Te vas a levantar? ¿Y qué vas a hacer? Un poco de bueno, gym, ¿no? Este lunes voy a ir al 4Years for Now, entonces el lunes siguiente a No, realmente sí, nos levantamos, tanto mi socio y yo, muy pronto. Mi socio se levanta a las 6 de la mañana y a las 7 está en la oficina. Yo duermo un poquito más. Me levanto a las 7, pero bueno, a eso de las 8 y más en la oficina. Siempre intentamos llegar un poquito más pronto para que cuando llega el equipo hemos tenido una hora muy, muy aprovechada para temas que tenemos que igual hacer nosotros de estrategia y demás. Y bueno, en cuanto llegan los empleados es meeting. Hacemos un meeting cada lunes, un weekly que le llamamos, en el cual está toda la empresa. Contamos cómo nos ha ido la semana anterior, qué tenemos planeado esta semana y probablemente dónde nos quedemos pillados, es decir, dónde vamos a tener un challenge y cómo podemos igual arreglarlo para que así podamos tener input del resto del equipo. Entonces, bueno, la mañana suele ser bastante de escuchar también que han comentado los clientes la semana anterior, algo de feedback y demás para el producto. Sí que es cierto que mi lunes es radicalmente distinto al de mi socio, que trabaja en ventas y demás. Pero bueno, por seguir, ya que me lo has preguntado a mí, pues te cuento un poco más de tecnología. Asegurarnos de que todo está funcionando correctamente y normalmente tú cuando desarrollas software sueles sacar a producción, que es básicamente el nuevo software que sacas, lo sacas los viernes porque así si se rompe tienes el sábado y el domingo para arreglarlo. Claro. Asegurarse que no se ha roto nada, que seguimos bien. Y luego por la tarde también, en mi caso, tenemos algún desarrollador que está trabajando por las tardes, entonces también es preparar mucho lo que van a estar haciendo y demás. Suelo usar los lunes como preparación para todo lo que vamos a trabajar en la semana. Exacto, sí, es básicamente el concepto es más por sprints. Es el concepto tecnológico de cuando planeas lo que vas a hacer durante un tiempo. Pero bueno, sacando la parte de trabajo, normalmente a partir de las 8:30 de la noche más o menos cerramos las puertas, mi socio y yo. Los trabajadores son un pelín antes. Y luego gimnasio, intentamos ir al gimnasio una horita a eso de las 9:30 además, para mantenerse un poco en forma. Y luego es eso, la cena. Yo creo que esto es algo que tenemos que cambiar, pero cenamos siempre fuera. Siempre fuera. Siempre fuera. Sí, es cierto que vamos a los sitios más baratos. Es decir, el sushi que está al 50% porque son las 11 y si no van a tirar, pues a esos sitios vamos. Y luego ya pues a las 12 de la noche intento leer un poquito algún libro, tecnología y demás, pero realmente a las 2 páginas se te tiran los ojos. ¿Qué estás leyendo ahora?
Ahora estoy leyendo un libro de inteligencia artificial. Es un libro más bien de historia de inteligencia artificial. Es muy interesante desde cómo empezó la inteligencia artificial hace... en 1940 hasta ahora, los distintos filosofías, sistemas y demás, y creo que realmente ahora hay una especie de burbuja de inteligencia artificial. Todo el mundo está hablando de ella, pues creo que es muy importante entender cuál ha sido, digamos, todo el desarrollo y realmente cómo plantear los siguientes 10 años, que creo que en sí van a cambiar drásticamente cómo todos vivimos nuestras vidas. ¿Cómo se llama el libro? No lo sé, pero otro puedo decir luego. Es la tercera. Bueno, lo dices y lo vamos a poner en la descripción aquí. Vale, es la tercera edición, es el libro estándar. Son Hay uno chulo de IA que se llama Human Compatible, que te cuenta un poco futurista, ¿no? Pero la simbiosis o la convivencia de la máquina o de la IA y del humano en el futuro, ¿no? Te cuenta, por ejemplo, ¿no? El típico botón que pensamos que le podemos poner a una máquina para que se apague, realmente no va a servir porque va a tener su función objetivo, entonces va a querer maximizar y se va a proteger de apagado, ¿no? que le quieres hacer. Entonces, mucho mito de este estilo para entender un poco cómo va a ser la convivencia. Está muy guay, te lo recomiendo. Vale, pues le echaré un vistazo. Hombre, yo creo que está claro que va a cambiar cómo vivimos. Sí que es cierto que la gente, yo siempre veo que la gente que estamos programando inteligencia artificial solemos, digamos, pensar que va a cambiar más de lo que al final será el impacto para nuestras vidas diarias, pero yo creo que sí habrá cambios drásticos, sobre todo en empresas que puedan optimizar sus servicios, vamos, muchísimo. Ya último, a nivel de curiosidad, has comentado que o sea, hablabas en primera persona del plural cuando decías de ir al gimnasio, de ir a cenar. O sea, ¿estás viviendo también con tu co-founder? Sí, con el co-founder. Sí, juntos. Al fin y al cabo siempre fue algo que hablamos al principio. Antes de ser socios éramos amigos y si en algún momento Xnova nos ponía tensos en la relación o incluso la podía romper, que teníamos que ante todo ser amigos y ser personas y entender que esto iba por después de la amistad. Entonces creo que hay empresas que igual tienen más dificultades en esto, en las relaciones founders. Nosotros de momento bastante bien. Te digo, vivimos juntos para optimizar costes. Al fin y al cabo. Y bueno, nos llevamos muy bien. Entonces sí, realmente es una forma también de estar siempre al día. No siempre sabe lo que estoy haciendo, yo sé lo que está haciendo él. Entonces también es la otra parte que nos funciona bastante bien. Muy bien. Nos quedamos ¿Tienes alguna cosita? Yo creo que hemos cubierto todo ya. Darte las gracias, Miguel, por el tiempo. Sabemos que al final el founder tiene poco tiempo y el tiempo que tiene lo tiene que aprovechar para desconectar, como para el gym, etc. Así que nada, te lo agradecemos y nada, hemos aprendido muchísimo. Así que nada, pronto Biel y yo a ver si lanzamos algo. Seguro, estaré atento. Muchas gracias por vuestro tiempo, ha sido un placer. Muy bien, y nada, a la audiencia esperemos que os haya gustado, que hayáis aprendido de Miguel y de su experiencia en Xnova y nos escuchamos la semana que viene. Que vaya muy bien. Adiós.